Buenas a todos, soy Alfredo Roch, este es mi canal de YouTube y bueno, en el vídeo de hoy vamos a narrar un hecho desgarrador de la historia, un acontecimiento que helaría la sangre incluso a la persona más insensible o desinteresada en el asunto. Contaremos de una forma breve la historia de Hipatia, una increíble mujer que logró grandes avances en situaciones de dificultad y extrema dureza para el género femenino, y que se vio arrastrada por dos corrientes prácticamente indestructibles, la envidia y el fanatismo. Durante el mes de marzo del año 415 después de Cristo, en plena Cuaresma, un brutal, cruel y sangriento crimen sacudió la ciudad de Alejandría. Para ponernos en contexto, cabe mencionar que por aquel entonces la espléndida metrópoli, fundada por Alejandro Magno, famosa por su museo, su enorme biblioteca y sus grandes templos, aún mantenía una considerable población y era la capital de Egipto. Como ciudad del Imperio Romano de Oriente, la gobernaba un prefecto enviado por el emperador de Constantinopla, pero de modo no oficial gran parte de su gente obedecía los dictados de su obispo y patriarca, quien velaba por la fe y la ortodoxia de la comunidad cristiana. Desde que el emperador Teodosio I había proclamado el cristianismo como religión única del imperio, el poder eclesiástico se había instalado en las ciudades e iba asfixiando los reductos del paganismo, y actuaba con una intolerancia feroz, no solo contra los adeptos a los antiguos cultos, sino contra también disidentes de todo tipo, ya fueran herejes o judíos, muy numerosos en Alejandría. Estamos hablando de un imperio romano tardío, dividido, lleno de usurpadores, tiranos, paganos, frágil y sin orden. En definitiva, un imperio descafeinado y en decadencia. El cristianismo, masacrado, perseguido y humillado en los tiempos de Nerón, con miles de víctimas asesinadas o devoradas por las fieras del circo romano, había ganado fuerza y ahora pagaba al resto de religiones con la misma moneda. Bueno, antes de llegar al desgarrador suceso, hablaremos de la vida de Hipatia, hija del gran Teón de Alejandría, célebre matemático y astrónomo. Hipatia se educó en un ambiente académico y culto, dominado por la escuela neoplatónica alejandrina, y aprendió matemáticas y astronomía de su padre, quien además le transmitió su pasión por la búsqueda de lo desconocido. En el ámbito filosófico no se sabe quién fue con exactitud su maestro, pero Damascio, último escolarca de la Academia de Atenas y contemporáneo de Hipatia, propone al filósofo Isidoro. En su educación, Teón no quiso que solo cultivase la mente, sino que hizo especial hincapié en que el cuerpo de Hipatia estuviese igual de sano. Es por esto por lo que le hizo dar clases de remo y de hípica. Hipatia siguió las enseñanzas del padre matemático, pero fue más allá en sus estudios de los movimientos de los astros y, sobre todo, al ampliar el horizonte de sus investigaciones desde la ciencia hacia la filosofía. Eso la hizo famosa y atrajo hacia ella muchos oyentes y discípulos. Por lo que se refiere a las ciencias aplicadas, sabemos gracias a los escritos de sus discípulos que confeccionó un planisferio celeste y un hidroscopio para pesar los líquidos, es decir, un densímetro, tan utilizado a día de hoy por la industria de las bebidas alcohólicas. La relación entre los miembros de la comunidad pitagórica se establecía a partir de la amistad, no existiendo una estructura jerarquizada. También apoyaban la igualdad de género y en consecuencia admitían bajo las mismas condiciones a hombres y mujeres. Creían que todas las personas, con independencia de su cultura, la clase social y género, eran capaces de llegar a conocer el mundo perfecto, porque tenían el mismo alma. Los alumnos de Hipatia venían de todas partes del Mediterráneo a recibir sus famosas lecciones, y todos ellos tenían en común su pertenencia a clases acomodadas, lo que facilitó que posteriormente alcanzasen puestos relevantes en el imperio.
Tras la muerte de Teófilo, Cirilo logró el patriarcado de Alejandría, es decir, que se proclamó el líder supremo en cuanto al tema religioso. Durante los motines antijudíos que tuvieron lugar en estos años, azuzados por el propio Cirilo, Orestes, que en aquel entonces era el prefecto de la ciudad, trató de proteger a los hijos de Israel. Pero tras una serie de incidentes de gran violencia y altercados bastante fuertes, Cirilo logró expulsarlos y permitió que sus bienes fueran robados por la multitud. Es decir, que imperaba por entonces en Oriente Próximo un odio visceral entre dos confesiones religiosas, produciéndose, por tanto, agresiones en ambos sentidos. Otro hecho destacable es que un día cualquiera, Cirilo paraba por delante de la casa de Hipatia y vio un gran revuelo, mucha gente y caballos a la puerta de la casa. Había quienes llegaban, otros se iban y otros tantos esperaban. Cuando Cirilo preguntó por el significado de todo aquello y los motivos de aquel revuelo, sus criados le explicaron que era la casa de la famosa Hipatia y que ella les estaba saludando. Cuando Cirilo oyó esto, le entró tal ataque de envidia que inmediatamente empezó a conspirar su asesinato de la manera más detestable. Pero queda otro motivo que pudo influir en la inquina del obispo: las buenas relaciones de Hipatia con Orestes. Las relaciones entre el poder eclesiástico y el poder civil se habían tensado hasta el extremo, e Hipatia reunía la doble condición de pagana y próxima a Orestes, lo que no podía menos que concitar el odio del patriarca Cirilo. La filósofa murió durante el 4º año del obispado de Cirilo. Una turba de monjes, venidos de los yermos próximos o de parabolanos, rodeó en pleno día a Hipatia en la misma puerta de su casa. La arrastraron a golpes hasta el interior de una iglesia y allí la desnudaron y la descuartizaron, desgarrando sus carnes con conchas y tejas. Después de muerta, quemaron sus restos en una hoguera para borrar su recuerdo. La brutal escena semejaba un sacrificio humano en un ritual de inaudita ferocidad, como si inmolaran una víctima a un dios bárbaro. Anotemos de paso que, ya que era una famosa profesora unos 20 años atrás, Hipatia no murió tan joven como creían algunos pintores románticos, imaginándola como una bellísima muchacha desnuda y sacrificada en un altar por los furiosos monjes. Debía tener unos 50 años o más cuando fue tan cruelmente asesinada. En este contexto se sitúa el martirio de Hipatia. Su muerte resonó como una campana fúnebre en el ocaso de Alejandría, el antiguo centro de la ciencia, la cultura y el arte helenísticos. Tanto los truculentos detalles del crimen como la manifiesta impunidad de los asesinos han hecho que la muerte de Hipatia sea un escándalo histórico memorable. Muchas gracias y hasta pronto.